necesitamos que todos los colombianos, que todos los gobernadores y todos los alcaldes, que todos los empresarios asuman esta cruzada como una gran cruzada nacional, y así vamos a evitar el racionamiento y vamos a doblegar a este niño, a este desastre natural. Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Escucharon al presidente de la República haciendo un llamado para que todos los colombianos ahorremos energía y así evitar el racionamiento. El posible racionamiento y la situación de los acuerdos de paz que teóricamente deben o debían firmarse exactamente dentro de 2 semanas, el 23 de marzo, son los 2 grandes temas que ocupan la atención de la opinión pública hoy en Colombia. Precisamente porque son 2 temas que a usted, mi querido televidente, a usted, a su familia, a sus hijos, les interesan y los afectan. Los hemos traído esos 2 temas hoy a Ángeles de Juan para debatirlos ampliamente, a través de las redes, a través de los invitados y, por supuesto, a través de los colombianos en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Quiero presentarles a los invitados con quienes, por supuesto, vamos a discutir los 2 temas de hoy. El primer invitado es el senador del Polo Democrático, un gran líder congresional, es el senador Jorge Enrique Robledo. Es un tolimense, pero en el departamento de Caldas y el Manizales consideran que él es de allá. Se dejó conquistar por Manizales a tal punto que fue docente durante 26 años consecutivos con sus días infaltables en la Universidad Nacional sede de Manizales y ganó un premio de arquitectura por un libro que escribió sobre la capital de Caldas. El otro invitado también es senador, es el doctor Iván Duque Márquez del Centro Democrático, es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, es rockero, hincha del América y además es una persona que apoya, pero denodadamente, todo lo que es el emprendimiento y la innovación. Y nuestro tercer invitado, que es la óptica de la academia, que nunca falta en Ángeles, esa parte de la opinión de la academia para nosotros es fundamental, es el doctor Camilo Ignacio González. Él es politólogo, especialista en servicios públicos, como les dije, académico de la Universidad Sergio Arboleda, y es un amante de la literatura latinoamericana. Es un seguidor de Pedro Páramo, la inmortal obra de Juan Rulfo. Como cada semana, infaltable, acá está mi Ángel Andrea. Muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches. Y con los televidentes a través de las redes está Carolina. Muy buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Pues hoy les contamos que pueden participar con nosotros con el hashtag ¿Cómo vamos? Y lo pueden hacer a través de nuestro Twitter en Ángeles de Juan TV o en nuestro Facebook Los Ángeles de Juan, como ya lo ha hecho Wilson Vallejo, quien nos escribe: ¿cómo vamos? Pues vamos muy mal. Desempleo, inflación, inseguridad, amenaza de apagón y entrega del país a criminales, mejor dicho. Y Luis Aguilar, ¿cómo creen ustedes que estamos? Yo creo que estamos dando vueltas alrededor de un gran abismo con temor a caer. Así que sigan participando, el hashtag es ¿Cómo vamos? Juan Guillermo. Gracias, vuelvo más adelante con usted y con los televidentes a través de las redes. Vamos con el set, pero antes quiero comentarles esto, la llegada del fenómeno de El Niño y la sequía que trajo consigo este fenómeno, pues permitían pensar en una escasez de energía, pero en el fondo era una realidad o una posibilidad lejana que se descartaba reiteradamente por el ministro de Minas que estaba en la época y por diferentes voces en el gobierno. Pero ocurrieron los daños en Guatapé y Termoflores y la situación se complicó dramáticamente y el racionamiento se convirtió en algo muy cercano, que está al alcance de la mano. La pregunta en las calles de Bogotá con Fernando Patiño es si nosotros y ustedes estábamos preparados
para el racionamiento. De pronto no, porque creo que aún las personas no están conscientes de que la energía se debe preservar mucho más de lo que creen. No, señor, no estoy preparado todavía. ¿Por qué? Porque de todas maneras no sé cómo irá a venir el racionamiento. De todas maneras, como es que eso nos echan cargo a los usuarios y prácticamente eso viene de arriba. Yo creería que sí estoy preparada en el sentido de que sé qué puedo hacer para ahorrar energía en mi casa y dentro de mis posibilidades. No. ¿Por qué? Porque yo creo que actualmente todo depende de la energía. Entonces, un racionamiento de agua es casi imposible, imagínate uno de luz. Pues digamos que no al 50 nomás por ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque son medidas de choque que adoptan los gobiernos pudiendo prever la situación con mucha antelación, ¿no? No creo que haya alguien preparado, porque pues si nos quitan obviamente la luz va a haber, o sea, yo creo que más que todo en la calle, tras de que es oscuro, pues va a seguir aumentando la inseguridad en las calles. Por cuestión laboral, porque yo dependo mucho de la energía para laborar, entonces no, realmente que haya un racionamiento o que haya un apagón como están hablando, personalmente me afectaría muchísimo. Vimos la opinión del presidente invitando a los colombianos a ahorrar energía, vimos la opinión de los colombianos en las redes con Carolina, vimos la opinión de colombianos en Bogotá, en diferentes puntos de la ciudad, más adelante volveremos. Ahora el senador Jorge Enrique Robledo. Usted es un estudioso del tema energético, desde su óptica, ¿por qué estamos como estamos? Porque no estábamos preparados. El país no estaba preparado, no era cierto que estuviéramos preparados. Es más, si no se estuviera importando energía eléctrica de Ecuador, ya deberíamos estar en momentos de apagones. Ahora, los amigos del gobierno dicen, no, pero es que el verano ha sido muy intenso, es que falló una hidroeléctrica, hubo un accidente y el caso de Termoflores, pero es que resulta que eso es parte de la vida, Juan Guillermo. O sea, un buen sistema de electricidad es ¿cuál? El que tiene una capacidad de generación para condiciones normales y tiene un excedente para condiciones anormales, porque las condiciones anormales se presentan más o menos inevitablemente. Entonces, yo creo que los hechos nos muestran que el país no estaba preparado, el sistema eléctrico es insuficiente y además estamos al borde ya incluso de apagones, pues de apagones estrictamente hablando. Ojalá eso no suceda. Y en ese sentido, pues hay que insistir en la idea de que reduzcamos el consumo, pero el riesgo sigue siendo altísimo y podríamos terminar en peores circunstancias. Senador Iván Duque, buenas noches. ¿Por qué estamos así? ¿Qué hizo que llegáramos hasta este punto? Bueno, yo creo que sin duda alguna la falta de preparación y sobre todo las malas decisiones de política pública y de regulación que tomó el país. En el mes de octubre del año pasado, el doctor Robledo lo sabe muy bien, citamos un debate de control político al señor ministro y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas por lo que estábamos viendo con el parque térmico. Ya esa comisión y ya el gobierno sabían, número uno, que el país tenía una escasez de gas en la costa norte que podía llegar a ser del 30% a comienzos de este año. Sabían que las decisiones en materia de regulación del parque térmico estaban fallando porque no eran sostenibles esas plantas con el precio de escasez y con la estructura que tenían también de costos de los combustibles, pero algo más grave aún. Esa comisión de regulación no supo tener los estudios de medición de embalse que se conocen de batrimetría para saber cuáles eran los niveles reales y lo más duro, no tomaron decisiones sobre el manejo del cargo por confiabilidad. Y hoy el país, después de haber hecho ese debate, está viviendo lo que habíamos predicho. Yo creo que lo grave hoy es que el gobierno esté jugando póker con el pueblo colombiano, porque ya XM y también ya el Consejo Nacional de Operaciones le están diciendo, por favor, decrete ya el racionamiento, hágalo de 3 horitas diarias durante 6 semanas, porque si lo demora, de pronto el daño va a ser peor. Pero el juego de póker es apostar con los dedos de los pies, cruzándolos a que llueva, y yo creo que eso someterá al país a un riesgo mucho más grave en muy poco tiempo. Doctor González, buenas noches. ¿Qué tan cierto es ese riesgo de razonamiento en este momento? Bueno, yo pienso que es totalmente cierto. Digamos que si los operadores del mercado, los operadores que manejan todo el tema de interconexión están sugiriendo que debe haber un racionamiento, es porque pues, la amenaza es significativa. Lo que yo creo es, lo que me parece curioso, es interesante que el presidente invita a ahorrar energía y es deseable, es algo que todos deberíamos hacer, pero
es un poco una invitación bastante tardía, pensaría uno. Y sobre todo arrancamos esta semana, nos levantamos el lunes con un ministro diciéndonos como estamos vamos bien, no va a pasar nada, y llegamos al miércoles ya con, digamos, XM y el Consejo de Operadores diciendo hay que hacer racionamiento. Entonces yo creo que, es decir, pues no tengo la posibilidad de adivinar el futuro, pero creo que el riesgo es supremamente alto. Ahora, el senador Duque y el senador Robledo están de acuerdo con la visión de la academia, con lo que ha expresado el profesor Camilo de la Sergio Arboleda. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que sin duda, pero además lo más doloroso es que siempre el Paganini termina siendo el consumidor. En octubre pasó, cuando se dieron cuenta de las fallas de regulación en materia del parque térmico, aumentaron las tarifas y le habíamos advertido al gobierno, usted está esperando que pasen las elecciones regionales para hacerlo. Y ahora salen con esta brillante solución, digo brillante con sarcasmo, de zanahoria y garrote, cuando en realidad lo que están haciendo es pasándole la factura a las personas que consuman por encima de X porcentaje, después de haber pagado 8.000 millones de dólares en los últimos 10 años para que nos den energía en firme. Mire esto, doctor Juan Guillermo y Andrea, nosotros debíamos estar recibiendo 200 gigavatios hora día con lo que hemos pagado a cargo por confiabilidad y nos estaban entregando 184. Ni siquiera nos estaban entregando la energía por la cual pagamos y ahora con este cambio de estructura tarifaria, que además es violatoria a la ley 142, le van a pasar al pueblo colombiano una nueva factura. Doctor Robledo. Sí, yo creo que es un hecho que las cosas han estado mal manejadas. Ahora, yo insistiría mucho que aquí hay un problema de mal gobierno. Es evidente que el presidente Santos y sus ministros no han hecho las cosas como deberían hacerse, pero aquí hay un problema, a mi juicio, de modelo eléctrico nacional. O sea, ha fracasado y este es un modelo que viene aplicándose desde hace rato. Las cifras son elocuentes, pero además las cosas pueden complicarse. Por ejemplo, ya le oímos decir al vocero de las térmicas que a la tarifa que están generando energía no pueden sostenerse, que es una manera de decirle al gobierno o nos suben la tarifa o vamos a ver qué va a pasar. Luego aquí las cosas todavía pueden complicarse, sí, pero lo acaban de ratificar como una realidad. Entonces el modelo no funciona y el modelo no funciona porque este no es un modelo realmente para generar electricidad en Colombia, sino para generarles ganancias a unos operadores que en proporciones muy grandes han demostrado ser unos vivos. Como bien se dijo aquí, les pagamos 8.000 millones de dólares y cuando les dijimos, bueno, y ahora cubran el seguro, porque en cierto sentido lo que se hizo fue pagarles un seguro, entonces nos ponen conejo, como se dice coloquialmente. Estamos en el problema energético, la crisis que hay en el país con el problema energético que nos va a llevar hipotéticamente a un racionamiento. Todos coincidimos en que hay que ahorrar. El único que no hablaba de racionamiento en todo este proceso era el ministro de Minas. Él posiblemente o andaba en otro mundo, o andaba en la estratosfera, o tenía otra visión. El caso es que él pagó con su cargo la falta de pilas, así de simple más la investigación de la Procuraduría, que me parece supremamente grave. Pero el propio presidente de la República, el presidente Santos, se puso al frente de la situación y lanzó la campaña Apagar, Paga. Los cálculos que nos han dado los técnicos, la empresa que hace todos los modelos, nos ha dicho que hay que ahorrar mínimo un 5% todos los días de aquí a cuando se termine el fenómeno del Niño para evitar un racionamiento. Vuelvo y repito, hay que ahorrar mínimo un 5% para evitar un racionamiento. Ahorrar en todo sentido siempre es bueno, pero ¿qué dicen las redes? ¿Qué piensan ustedes, Carolina? Juan, nuestros televidentes están opinando. Steven Restrepo nos escribe, en este país nos acostumbraron a tomar medidas cuando el daño ya está hecho. Qué mala costumbre esa. @Pre Rivera dice, debemos ahorrar energía para pagar lo que se perdió de cargos por confiabilidad y ahora para el concierto de Rolling Stones. Liliana Cediel dice, están culpando a los colombianos de la crisis energética porque se vendió Isagen. ¿Cómo vamos? Pues vamos mal.
Y Andrei Sánchez dice, este es el resultado de un país con una cultura de derroche. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a nuestros panelistas. Sigan participando, Juan Guillermo. Volvemos con los invitados. En 2 minutos estaremos con más opiniones en la calle. Pero es importante, Andrea, que les recordemos a los televidentes que hoy el nivel de los embalses es dramático, está en un 28%. Y no creo que la tendencia sea a la alza. ¿O qué cree usted, senador? No, faltan todavía semanas o meses incluso de un régimen de lluvias que es insuficiente frente a las necesidades. Las cosas tienden a complicarse, Juan Guillermo. Yo creo que sería bien raro que no se terminara en apagones, entre otras cosas porque la medida del racionamiento se tomó tardía. O sea, el gobierno en esto, pues la improvidencia es evidente. Esto se sabía que se venía y si la idea del racionamiento sirve, pues ha debido plantearse desde hace rato, porque pensar que con unos pocos días de racionamiento se pueda resolver el problema es bien remoto. Pero además, digamos una cosa también, se le cobró a la gente el cargo por confiabilidad, o sea, la energía que le deberían haber dado y no le están dando. Pero además el racionamiento se termina volviendo, hay que hacerlo, yo no digo que no haya que hacerlo, pero se termina volviendo como una especie de castigo también a la gente, porque si usted no lo hace, resulta que le pueden subir la tarifa. Pero es que también es verdad que hay una serie de sectores de la vida nacional a los cuales, digamos, hacer racionamiento les resulta imposible. Hay empresas que necesitan la energía para producir, o el señor que tiene, no sé, una venta de helados, para poner un ejemplo a la mano, pues es que no es que esté derrochando energía, sino que con eso se gana la vida. Y en los hogares, pues es posible restringirse, pero hay también una serie de gastos mínimos que no es posible superar. Entonces, pues bueno, ojalá esa medida funcione, pero yo soy más bien pesimista y no me sorprendería, repito, que termináramos en apagones. Senador, si el riesgo tiende a empeorar, y no solamente en los próximos meses, sino a futuro, y las térmicas no son suficientes, ¿cuál es la alternativa para el futuro para Colombia? Es que miren lo delicado que es esto, Andrea. Por un lado, las plantas térmicas están trabajando a su máxima capacidad. Eso quiere decir que están prendidas 24 horas al día, 7 días a la semana, y las plantas no pueden funcionar así de manera indefinida. Tienen que entrar a mantenimiento o corren riesgos de averías severas. Pero adicionalmente, le agrego otra cosita. El XM ha venido diciéndole al país en la última semana con mayor sinceridad que los niveles de embalse están en una situación crítica, que en entre marzo y abril pueden llegar a estar en el 18%. Y lo grave, y lo que debemos preguntarle a la CREC, es cuáles fueron los últimos estudios creíbles de batrimetría, entre otras cosas porque los niveles reales de embalse se tienen que medir después de sedimentación. Hay muchísimos embalses que pueden estar sedimentados, entonces su nivel puede ser inclusive inferior. Y lo grave, claro, es que la mayoría de las empresas pues quieren verse bonito para recibir el cargo por confiabilidad, entonces pues presentan un nivel de embalse que les permita ser creíbles en su oferta en firme de energía. Yo creo que ahí hay otra falla regulatoria. Y creo que el hecho de llevar al pueblo colombiano una vez más a hacer el Paganini es una especie de engaño, porque el gobierno le está diciendo al país es que le vamos a dar un peso por cada peso que ahorre. Yo quiero saber, ¿será que a un hogar que consumía antes 200.000 en el mes anterior le llega el próximo mes en 100.000, le va a llegar gratis la factura? Por supuesto que no. Ya hoy el gobierno está reconociendo algo que denunciamos ayer. Eso no va a ser segmentado hogar por hogar, va a ser por zonificación. Entonces, si yo hago el ahorro, pero no lo hacen el resto de mis vecinos, a mí no me va a tocar el beneficio. Yo creo que eso es una forma burda de burlarse del pueblo colombiano. Sí. En la academia, ¿cómo miran ustedes la solución? Usted es especialista en servicios públicos, usted analiza el tema todos los días. ¿Usted cree realmente que el problema está en el consumo? Bueno, Juan Guillermo, digamos que la gente ahorra energía no está mal, ¿cierto? En todo el mundo, digamos, digamos, con todos los elementos de cambio climático, etcétera, etcétera, hay campañas, hay ideas. Digamos, muchos países tienen esquemas de tarifa más flexibles, con tarifas diferenciadas por horas, o incluso en circunstancias que la gente puede escoger en qué momento está conectada, en qué momento no al servicio. Pero entonces no es que esté mal, o sea, creo que es algo que todos los colombianos deberíamos hacer, etcétera, etcétera. El problema es un poquito lo que los senadores pues, señalan, que
porque no es, digamos, la razón de esto no es, digamos, una vocación de ahorro, digamos, producto de una nobleza, digamos, o una conciencia específica por temas de ambiente, sino la consecuencia, digamos, de unas malas decisiones, de fallas regulatorias. Y, digamos, en estricto sentido, yo sí quisiera llamar la atención algo que creo que en Colombia de pronto a veces no discutimos tan claramente, y es esa función reguladora del Estado, ¿cierto? En muchos sectores de energía, pues es solo un ejemplo, digamos, la gran función del Estado es regular, y esa regulación evidentemente tiene unos aspectos técnicos, tiene unos aspectos económicos, pero tiene unos aspectos sociales, y ese aspecto social es lo que en otros sectores se llama la garantía del servicio universal, que aquí se llama, digamos, esa obligación de energía firme, ¿cierto? Y es la idea de que a unos operadores, pues con una compensación específica, se les da esa imposición de que deben asegurar de que el servicio se preste todo el tiempo. Entonces, el problema es que como eso no funcionó, entonces esa es un poquito la razón por la cual estamos en esa idea de que hay que ahorrar. Entonces, el ahorro en sí mismo no es malo, el problema es un poquito la causa, que creo que es lo que hay que cuestionar. Senador Robledo, ¿ya es suficiente con esta campaña que lanzaron y con la responsabilidad política que ha asumido el ministro, o qué cree que falta? No, yo creo que al país lo pusieron en un callejón sin salida, porque las cosas que había que hacerlas antes. Entre otras cosas, vale la pena hacer este comentario. Todo esto que nos está pasando se vuelve otra prueba más del absurdo, y hay que decirlo, que fue haber vendido a Isagen. Es que si no estamos peores porque Isagen, entre otras cosas, construyó a Hidrosogamoso en los años pasados, que son obras que normalmente los inversionistas privados no hacen. Y ahora que estamos en esta crisis y que está claro que el sistema no funciona como debería, ¿cuánta falta nos va a hacer Isagen para que haga ciertas obras hacia el futuro? Porque ya lo de este momento no tiene, digamos, arreglo, para que haga ciertas obras que los privados seguramente no van a hacer. Yo he hablado mucho como el presidente mundial de Enel, que es una de las grandes generadoras de energía del mundo, ha dicho con toda precisión que ellos no volverán a cometer, ni ellos ni ninguno como ellos, proyectos hidroeléctricos o térmicos grandes, porque en sus análisis de rentabilidad no les funciona, y resulta que esos suelen ser proyectos de costos menores a la hora de generar energía. Entonces, que sea este otro argumento más para mostrar el disparate, esto que nos está pasando, el disparate que fue haber vendido a Isagen en unas cuentas de la lechera, en unas cuentas que no son cuentas de Estado, sino son cuentas menores, como de casi que de tendero en apuros, que fue lo que al final terminó sucediendo. ¿Usted no cree, senador Duque, que la política del ahorro no debe ser una coyuntura, sino una constante? Pues a ver, yo creo que en toda sociedad tiene que sembrarse una cultura del mejor manejo de la energía, así como estamos construyendo una sociedad donde hay más cultura de reciclaje. Pero usted empezaba con una pregunta ahora para el senador Robledo, y es si la responsabilidad política termina con la renuncia del ministro Tomás González. Tomás González era el 5º ministro en un periodo de 5 años, ya vamos para el 6º y no hemos llegado al 6º año de gobierno. Aquí otro de los responsables es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y por eso ayer el Senado de la República, con una proposición nuestra, aprobada por unanimidad, unánimemente que estos señores renuncien. Claro que sabemos que ellos están nombrados por periodo fijo, pero que no vayan a ser tan caraduras con el pueblo colombiano de pretender que no son los responsables, y que por lo menos tengan el decoro de renunciar porque han demostrado su incompetencia. Así es. Yo no recuerdo, es posible que haya ocurrido, pero hace mucho tiempo yo no recuerdo que el Senado por unanimidad aprobó la renuncia, que se pida la renuncia a los miembros de la CREC, y no propiamente por eficiencia. Volvemos después de comerciales en Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Estamos en vivo, estamos en Los Ángeles de Juan. Andrea. Juan Guillermo, en situaciones como esta, la gente comienza a buscar culpables. La gente se está preguntando de quién es la responsabilidad de lo que nos está sucediendo. ¿La culpa es del niño, o es del manejo, o es del gobierno? ¿Hubo improvisación? Eso es lo que piensa el ciudadano en la calle con Fernando Gil. Pues porque el fenómeno del niño es un fenómeno ambiental. El problema energético del país es porque Santos vendió la compañía que genera energía. Pues el problema ambiental por parte es grave,
pero no solamente, hay muchos fenómenos que atacan, podemos hablar de la política, de los gobernantes más que todo, que tratan de ocultar pues cómo roban el dinero. No. Los responsables directamente son los ciudadanos. No ahorran y no ayudan al medio ambiente. Esos son los responsables. No hay nadie más. El gobierno no. El gobierno simplemente está ayudando a crear conciencia. Pero los primeros que tienen que crear esa conciencia son los ciudadanos. Improvisación del gobierno ya viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Por la parte de la mala administración, igual también la venta de Isagen. Ya es por culpa del gobierno, pues más que todo de Santos, porque pues igual él no sabía administrar cómo es la política colombiana. Había improvisación del gobierno porque se supone que todos los recursos que nosotros estamos dando y pagando, pues se supone que son para que esos hechos no pasen. Y el gobierno no ha hecho nada al respecto. Yo creo que son las dos cosas, improvisación del gobierno y el fenómeno del niño. ¿Por qué? Porque yo pienso que se puede haber previsto el tema de los cortes de energía, manejando mejor el tema de la administración. Carolina, redes. Juan Guillermo, siguen nuestros televidentes opinando con el hashtag ¿Cómo vamos? Nos escribe Velázquez Mao, no estamos preparados, no es falta de agua, es falta de planeación. ¿Cómo vamos? Vamos camino a una grave crisis. Jaime Medina, Santos dice que ahorremos y se gasta millones en cortinas y almendras. Por mí, que se apague este país. Jaime Dávila dice, todos los días mentiras para tapar ineptitudes. ¿Qué desgobierno? El apagón viene, pero del sistema político y económico. Y Andrés Maldonado nos escribe, crisis energética refleja lo absurdo de Verden y Isagen. ¿Cómo vamos? Santos vende el país a extranjeros sin importar el bienestar de los colombianos. Sigan opinando, Juan Guillermo. Opiniones de los colombianos tal cual. Senador Robledo, la gente quiere saber, ¿la culpa fue del fenómeno del niño solamente? ¿O de la improvisación? ¿O de todo junto? ¿O hay un solo culpable o no hay ningún culpable? No, definitivamente no es del fenómeno del niño, ni de que se haya dañado una hidroeléctrica o que hayan tenido que apagar otra, no. Esas son cosas que suceden y el sistema tenía que estar en capacidad para atenderlo. Ahora, es evidente que este gobierno, el actual, el presidente Santos y sus ministros tienen una responsabilidad, pero digamos con franqueza, este apagón que está en ciernes se empezó a gestar desde los apagones del gobierno de César Gaviria, porque a partir de esos días entraron a remodelar o a reorganizar el sistema eléctrico colombiano y ahí está que 25 años después queda aprobado que el sistema lo reorganizaron como no era. Aquí hay un problema de modelo económico que no solo se expresa en esto y en el escándalo del gas y en el escándalo del cargo por confiabilidad. No es que la ANDI, por ejemplo, está diciendo desde hace mucho rato que tenemos una de las electricidades más caras del mundo, o por lo menos en relación con los países que compiten con nosotros. Entonces aquí hay un problema de modelo. Claro. Tiene que ver con la CRE, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Hacienda, con el consenso de Washington, con las fórmulas del Banco Mundial, y esas medidas se vinieron acumulando en todo este tiempo hasta que tan nos estalló en las narices lo que nos está estallando. Andrea. Senadora, ¿a quién culpamos entonces? Pues mire, yo creo, Andrea, que aquí lo que hizo Agua fue un sistema eléctrico que ya conocíamos los defectos. Acá hubo un estudio que hizo el Centro de Economía Sistémica hace unos años y dijo dos cosas lapidarias. La primera es un sector oligopólico y la segunda es un sector que tiene inmensas barreras de entrada. Y fuera de eso teníamos unas generadoras que recibían el cargo por confiabilidad, que para unos es un seguro y para otros era una opción financiera, y nadie les pidió que tuvieran una reserva financiera para atender este tipo de emergencias. Entonces, el Paganini siempre el pueblo colombiano. Yo creo que acá estamos viendo, por un lado, la culpa de un gobierno que no ha tenido piloto en el sector. 6 ministros en 6 años es una vergüenza administrativa, y por otro lado una comisión de regulación de energía y gas que siempre que toma una decisión, curiosamente, es para favorecer a los generadores y muy pocas veces a los consumidores, cuando su principal mandato, como le decía el profesor Camilo, es mantener la continuidad del servicio con eficiencia y a un precio razonable para el ciudadano. Doctor González. Bueno, evidentemente el niño ha sido fuerte, pero no es una sorpresa. E incluso la situación del mundo ahorita sugiere que el próximo puede ser peor y el siguiente incluso peor. Entonces, ¿yo qué creo? Yo quisiera, digamos, invitar a los senadores a que yo creo que el país sí debe hacer una reflexión sobre esas entidades reguladoras. Yo creo que la CREC tiene una responsabilidad muy grande.
porque es que, en teoría, un regulador, la principal característica que tiene que tener es su independencia. Independencia evidentemente frente a un gobierno, pero también frente a unos operadores. Y yo sí siento, como ya los dos, el senador Robledo y el senador Duque lo sugirieron, que pues no me atrevería a decir una captura de regulación, pero sí una tendencia sistemática a favorecer, digamos, la parte de los operadores. Entonces, yo creo que por ahí está el tema, en el sentido de que pues, todo el cargo de confiabilidad estaba montado para que nunca volviera a pasar lo que pasó en el 92. Y en teoría, pues no, digamos que el sistema podía funcionar, ¿cierto? El problema creo que fue cómo se administró. Y otro elemento que es importante señalar es que creo que la regulación en términos de energías alternativas también, digamos, se ha quedado corta en el país. Desde 2014 hay una ley, digamos, para eso. Creo que la regulación en términos de qué incentivos hay, digamos, cómo se puede hacer, cómo puede entrar al mercado, ha sido bastante, digamos, bastante eficiente hasta el momento. Entonces, nuestra diversificación de portafolio de generación, digamos, es bastante limitada, digamos, hidroeléctrica y térmica como respaldo. Pero, digamos, la térmica, al final de cuentas, se va a ir acabando. Claro, vamos al segundo tema, pero antes usted iba a hacer un comentario breve. Muy breve, Juan Guillermo, es esto. Todos los colombianos pagamos este cargo por confiabilidad para que se nos garantizara dos cosas: energía en firme y la segunda en momentos de estrés hidrológico a un precio techo. Ni siquiera nos estaban dando la energía por la cual pagamos, entonces que por favor no le vayan a echar la culpa al fenómeno del Niño, porque lo que hizo Agua fue el modelo regulatorio que no fue capaz de atender un momento de estrés hidrológico con la oferta en firme y el precio indicado. Una pregunta para los tres invitados. Hoy en Pereira, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no tiene afán de firmar un mal acuerdo de paz con las FARC y que por cumplir una fecha, lo cito textualmente, por cumplir una fecha no voy a firmar un mal acuerdo de paz. Esto ha sido interpretado como que el 23 de marzo, como se había anunciado, no se firmaría la paz con las FARC. Posiblemente se hagan otros anuncios. ¿Qué lectura hace el senador Robledo? No, yo creo que es claro que lo que siente el gobierno es que no hay condiciones para firmarlo. Seguramente, no conozco los detalles, hay una serie de aspectos que no han podido, digamos, acordar, cosa que no es sorprendente. Ahora, tampoco veo que haya, digamos, como una especie de ruptura del proceso, unos desacuerdos insalvables, y entonces es probable que se corra unos días, y por supuesto que es mejor que se corra unos días y que las cosas queden bien a que se precipiten. Pero llamo la atención que las cosas están avanzando. La ley que se aprobó hoy en el Congreso, la ley que llamamos de orden público, que tiene que ver con las zonas estas donde habrá de concentrarse las FARC, que además se aprobó por unanimidad. Es la primera vez que sucede en este proceso que una ley se aprueba de esa manera. Pues digamos que a mi juicio debe generar optimismo. Ahora, optimismo pues moderado, porque estas cosas también se pueden desbaratar, el pan se puede quemar en la puerta del horno, pero es probable que nos estemos acercando a un momento que todos queremos, que es el momento en el que tengamos la certeza de que las armas de la ilegalidad van a desaparecer y que quienes empuñan esas armas de la ilegalidad tomarán la decisión política de reintegrarse a la vida civil. Si eso se demora unos días más, bueno, entre menos se demore mejor, pero creo que toca tener paciencia. Senador Duque, esta ley que garantiza que se puedan aplicar los procesos el proceso de paz de La Habana, los acuerdos de paz, tuvo también el apoyo del Centro Democrático. ¿A qué se debe esa convergencia hoy? No, a ver, primero, no es una convergencia de hoy. Usted recordará que tiempo atrás, cuando las FARC sobre todo seguían cometiendo actos de terrorismo en todo el país en medio de la negociación, que después se agudizó con la masacre de los 22 policías en Buenos Aires, Cauca, el presidente Álvaro Uribe dijo que para seguir previniendo esas actividades ilegales que estaban cometiendo las FARC era importante crear zonas de concentración. Yo creo que lo rescatable de lo que ocurrió hoy no es solamente el haber apoyado un proyecto de ley donde quedó explícito que no se permitirían concentraciones en zonas urbanas, sino que la Unidad Nacional acompañó una proposición nuestra,
una constancia donde se le dice al gobierno, cuando usted vaya a hacer esas zonas, tenga en cuenta, primero, zonas reducidas, pocas zonas, armamento totalmente inventariado con seriales, cada uno de los miembros con identificación y si no la tienen se le da por la registraduría y además identificación dactilar. Otra cosa, las armas se van a destruir. Otra cosa, no pueden ser zonas de frontera. Otra cosa, no puede haber vínculos con el narcotráfico o con cultivos ilícitos ni con minería ilegal. Yo creo que lo que se ha logrado el día de hoy es garantizar no tener unas FARC con la ilegalidad en la tentación permanente y por otro lado mejorar la capacidad de la inteligencia y la supervisión del ejército en esas zonas para que no puedan estar con una manita en la ilegalidad y con la otra hablando de paz. Doctor González, ¿y usted cómo ve ese consenso que se ha logrado hoy? A ver, yo creo que es algo de celebrar y lo digo, pues pienso como un ciudadano colombiano, en el sentido de que le da la impresión a uno que es una suerte de sofisticación del debate. ¿A qué me refiero? La sensación que yo personalmente tenía era que en todo este tema del proceso, el debate se manejaba, unos digamos con una posición evidentemente férrea, con argumentos o no, y otros diciendo que el que se oponía era poner zancadillas a la paz, torpedear el proceso, que quería la guerra. Entonces creo que esos eran posiciones demasiado, a veces como demasiado básicas. Creo que se hayan puesto a negociar, digamos, a hablar, a decir, bueno, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Cómo lo podemos, digamos, pues, llevar a cabo? Pues creo que es algo de celebrar y creo que pues, los colombianos nos podemos sentir muy, muy contentos de eso. Al finalizar, Ángeles, ¿qué piensa la gente en redes? Carolina. Juan Guillermo, pues las conclusiones de nuestros televidentes hoy han sido muy duras. Falta planeación, falta credibilidad, pero sobre todo falta pensar en el pueblo. Y el tema del proceso de paz para nuestros televidentes está más enredado que nunca. ¿Quién sabe si se firmará el próximo 23 de marzo? Muchas gracias a todos ustedes por participar. Los esperamos el próximo miércoles. Juan Guillermo, siga usted. Muy amable a Carolina con las redes. ¿Somos optimistas tanto en lo energético como en la paz? No, en lo energético no. A mí no me sorprendería que terminemos en apagones, ojalá no, pero puede complicarse el asunto. Y en relación con el proceso de paz, yo creo que las noticias de hoy son importantes y creo que ya se está hablando de cómo van a desaparecer las armas y esa es la clave. Brevemente, ¿somos optimistas en ambas cosas? En la energía es evidente que estamos a puertas del apagón. Y en el proceso de paz, doctor Juan Guillermo, aquí faltan los temas de fondo, que son básicamente, uno, que los criminales de lesa humanidad paguen cárcel, dos, que no haya elegibilidad política para los criminales de lesa humanidad, tres, que podamos quitarle los bienes producto del narcotráfico a las FARC para reparar a las víctimas, y cuatro, que es lo más importante, que podamos garantizar que en todas las zonas del país no va a haber el vínculo entre armas y política. Doctor Camilo de la Universidad Sergio Arboleda, brevemente. En el tema de energía, no. Digamos, adhiero a lo que dijeron. En el tema de la paz, un poquito, en tanto que siento que el debate avanza. Muy amables a los senadores Robledo, Duque y al invitado de la Universidad Sergio Arboleda, el doctor Camilo González. Andrea, mil gracias. A usted. Y a ustedes, bienvenidos dentro de 8 días a otra emisión en vivo de Ángeles de Juan. Gracias por todo el apoyo que nos dan en redes, que nos dan en sintonía. Y gracias por seguirnos fielmente. Juan Guillermo Ríos, en 8 días en Ángeles de Juan.